Unidad número 3. Proporcionalidad. Bueno, en esta unidad número 3 vamos a estar trabajando lo que son las proporciones directa e inversa. Para lo cual nosotros vamos a iniciar estudiando un poco el concepto de lo que es o que eso sobreentiende de lo que es variación directa. Para lo siguiente vamos a utilizar un pequeño ejemplo para poder comprender mejor pues este término. Nos dice: Manuel quiere tener un criadero de codornices ponedoras. Investigando, encontró una información en internet sobre la alimentación para codornices. Nos dice: suministré codornices postura voluntad, garantizando un consumo de 25 gramos diarios. La cantidad de alimento diario que debería darles, resolvió Manuel elaborar la tabla 1. Listo. La información sencillamente nos está diciendo que Manuel pues quiere tener un criadero y donde el alimento diario para cada codorniz es de 25 gramos. Por lo cual él realiza esta tabla, ¿cierto? Donde los valores pues que él está midiendo es el número de codornices y la cantidad diaria en gramos, ¿cierto? En esta tabla nosotros podríamos analizar lo siguiente. Si se fijan, nos dice que cuando hay una codorniz consume 25 gramos, cuando hay dos consume 50, cuando hay 3, 75, cuando hay 4 consumen 100 gramos. Es decir, que a medida que va aumentando el número de codornices, también va aumentando la cantidad en gramos que ellas consumen. Si ustedes se fijan, ellas van consumiendo de 25 en 25, es decir, cada codorniz consume 25 gramos, ¿sí? Entonces, pues aquí se va viendo el aumento. Ya a medida que va pasando, pues van aumentando de 25 en 25. Entonces, para entender nosotros un poco lo que es la variación directa, lo podríamos entender que a medida que una magnitud o una unidad aumenta, la otra también va a aumentar. Y si en el caso contrario, cuando una de ellas disminuye, el otro valor también va a disminuir, ¿cierto? Aquí tenemos un planteamiento de dos preguntas. Nos dice: ¿qué pasa con el alimento a medida que el número de codornices aumenta? Ya lo dijimos. A medida que aumenta el número de codornices, también va a aumentar la cantidad diaria de alimento que se requiere, ¿sí? La pregunta número 2 dice: como un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿cierto? ¿Cuántos kilogramos diarios de alimento de soya se comerán 1000 codornices? Entonces, para esto nosotros utilizamos un método o una forma que se llama regla de 3 simple, ¿cierto? Que no es más cuando tenemos 3 valores conocidos y uno que no conocemos. Porque lógicamente nos están preguntando cuando el número de codornices es 1000, o sea, es un número bastante elevado y no tenemos el dato fijo. Sin embargo, ahora en los ejercicios próximos daremos un poco mayor de respuesta a eso. Vámonos al siguiente planteamiento. Nos dice: un tendero se da cuenta de que un paquete de 16 pastillas de chocolate pesa 500 gramos. El tendero se pregunta: ¿cuánto pesarán 16, 8, 4, 2, 32 y 64 pastillas de chocolate? Entonces, para lo cual también se desarrolló una tabla, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a realizar ejercicios de proporciones, lo ideal al principio de cada ejercicio es organizar la información que nos están suministrando. Entonces nos dice: observa cómo va cambiando el número de pastillas de chocolate y cómo va variando el peso, ¿sí? Entonces nos dicen que 16 pastillas pesaron 500 gramos. Listo. Ahora, ¿cuántos gramos pesarán las 8? 250. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la variación directa? Que si la unidad disminuye, la otra unidad también va a disminuir. Es decir, que si el número de pastillas disminuye, el precio de esas pastillas también va a disminuir, ¿cierto? Por el caso contrario, vamos a colocar otro ejemplo, el de 32. El primero que nos dan es 16.
y después a 32. Quiere decir que el número de pastillas aumentó. Y si aumentó el número de pastillas, el peso en gramos también va a disminuir, ¿cierto? Entonces fíjense la expresión que nos dice acá. El tendero revisó la tabla varias veces y al descubrir algo exclamó: cuando el número de pastillas bajó a la mitad, el peso también bajó a la mitad. Cuando el número de pastillas subió al doble, el peso también subió al doble, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de ejercicios de variación o de proporcionalidad directa, estamos hablando de que cuando una unidad sube, la otra unidad también va a subir. Y cuando una baja, la otra también va a bajar, ¿cierto? Entonces ya aquí nos vamos a encontrar con unos pequeños ejercicios, vamos a resolverlos aquí. Yo les voy a decir de qué manera, utilizando el método de regla de 3 simple, ¿cierto? Encontramos primero la definición de lo que es proporcionalidad directa. Nos dice: dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Listo. Aquí tenemos el primer ejemplo, ¿cierto? Nos dice: Alfonso, el mayordomo de la finca de don Gabriel, emplea 50 kilogramos de alimento para suministrar a 20 animales que tiene bajo su cuidado. Se pregunta cuántos kilogramos necesitará Lucho, el mayordomo de la finca vecina, si él cuidará 50 animales de los mismos. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? A organizar la información que nos están dando. Aquí estoy realizando una tabla, es muy práctica para la organización de mi información, en donde las unidades o las magnitudes que estoy evaluando es la cantidad de kilogramos consumidos versus la cantidad de animales, ¿sí? Entonces, miren, dice, Alfonso emplea 50 kilogramos, voy a ir escribiendo acá, 50 kilogramos para suministrarle ¿a cuántos animales? A 20. Listo. Ahora resulta una pregunta. Dice, se pregunta, ¿cuántos kilogramos necesitará Lucho, el mayordomo de la finca vecina, si él cuida 50 animales de los mismos? ¿Cierto? Ahora estábamos hablando entonces que la regla de 3 es cuando nosotros tenemos 3 datos conocidos y uno que no se conoce, ¿ya? Ese valor que no se conoce se le llama incógnita y regularmente se representa con la letra X, ¿sí? Entonces aquí tenemos los valores dados y uno que no desconocemos. ¿Cómo resolvemos nosotros este tipo de ejercicio? Sencillo. Nosotros vamos a multiplicar los dos valores, vamos a multiplicar en cruz, ¿sí? Los dos valores conocidos, es decir, este por este, ¿cierto? Estos dos valores yo los voy a multiplicar y este que me queda sobrando lo voy a dividir entre estos dos. Por ejemplo, vamos a ser más claros, ¿sí? Voy a colocar primeramente X porque es la incógnita o el valor que yo desconozco, ¿sí? Entonces tenemos que X va a ser igual a, dijimos que tenemos que multiplicar los extremos, es decir, 50 por 50. Y eso lo vamos a dividir en el número sobrante, que son 20. Ya vamos a organizarlo mejor aquí, ¿cierto? Para que pueda ser más comprensible por todos. Ok. Listo. Entonces tenemos que vamos a multiplicar los extremos, ¿cierto? La cruz pues, de los valores conocidos, este por este, los multiplicamos y luego el resultado que nos dé de esa multiplicación la dividimos por el sobrante. Listo, en este caso 50 por 50. 50 por 50 nos da 5 por 5, 25.
¿cierto? Y 2 ceros, 2500. Entonces esto nos da 2500 dividido entre 20, ¿cierto? Ese 20 hasta que no resolvamos todavía no lo podemos mover. Ok, perfecto. Aquí tenemos entonces, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a dividir cuánto es 2500 entre 20. Vamos a verificarlo acá a sacarlo en la calculadora. 2500 entre 20. Eso al final me va a dar como resultado 125. ¿Sí? Es decir, que el valor de X es 125. En otras palabras, Alfonso para alimentar a 20 animales utiliza 50 gramos. Lucho para alimentar 50 animales utiliza 125 kilogramos, que es el valor que queda aquí, ¿cierto? X va a ser igual a 125. Listo. Ese es el valor entonces que calculamos. Vámonos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, un camión consume 25 litros de gasolina para recorrer 120 kilómetros. ¿Cuáles son las unidades que estamos valorando? La cantidad de gasolina por los kilómetros recorridos. Esas son las magnitudes que estamos trabajando. Entonces nos dice que un camión recorre 25 litros, o sea, esa es la cantidad de gasolina, para recorrer ¿cuántos kilómetros? 120. ¿Sí? Y nos dice, el conductor desea saber cuántos kilómetros recorrerá el mismo camión con 10 litros de gasolina. Nos dice que a 10 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros cuántos kilómetros se recorren, ¿cierto? Entonces, listo. Si se fijan, la posición de la X cambió, pero eso no tiene nada que ver. Ya vamos a coger entonces los otros dos valores que conocemos. Me explico. Ahora vamos a multiplicar entonces este por este, ¿cierto? Que son los dos valores conocidos. ¿Por qué no hago así como hice en el anterior? Porque 25 por X, pues este valor no lo conozco. Entonces por eso no puedo hacer como en el ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces me toca seleccionar o escoger los dos valores que ya conozco, tal cual como se los expresa ahí. Entonces listo, vamos a colocar, ¿cuál es el valor que estamos buscando? Sencillo, X, ¿cierto? Siempre vamos a comenzar nosotros nuestros ejercicios así, X. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar 10 por 120, ¿cierto? Dividido entre ¿cuánto? Entre 25. Vamos a ubicarlos acá. Ok. Ahí tenemos la expresión, ¿cierto? 10 por 120 dividido entre 25. Vamos a ver cuánto nos da eso. 10 por 120 nos da como resultado 1200, ¿cierto? Dividido entre 25. Ok, perfecto. Vamos a centrar. Vamos a trazar la línea para entender que es una división lo que estamos haciendo, ¿cierto? Listo. Y ahora sencillo, con una calculadora, o si usted tiene la facultad de hacerlo a mano, lo puede hacer. Vamos a dividir 1200 entre 25. Eso nos da como resultado 48.
Eso quiere decir entonces, lo voy a ubicar tal cual como lo escribí acá arriba ahora rato, ¿cierto? X va a valer 48, ¿sí? Listo. Entonces, qué nos indica lo que nosotros calculamos? Que cuando se consumen 25 litros, se recorre 120 kilómetros. Y cuando se consumen 10 litros, se recorren 48 kilómetros. Ese es el procedimiento que se realiza para calcular ejercicios de proporcionalidad directa. ¿Listo? Aquí les voy a dejar inmediatamente unos ejercicios para que ustedes practiquen con ellos, ejerciten y puedan reforzar sus conocimientos en la temática de lo que es proporcionalidad, en este caso directa.